Hola, buenas tardes, noches para algunos. ¿Cómo están? Bienvenidos a quienes se están sumando a esta conversación. Bienvenido Julio, Karina, Alejandro, Edith, Álvaro, Sandra. Hola, Euge. Qué rico verlos por aquí. Muy bienvenidos a esta conversación de nuestros miércoles de liderazgo. Gracias por seguir animándose a venir, a conversar, a compartir, a que podamos seguir nutriendo estos espacios de conversación que para el Instituto de Liderazgo Generativo Latinoamérica son súper importantes y son una forma de seguir expandiendo nuestra conversación generativa como una posibilidad para seguir creando un mundo en el que todos podamos prosperar. Así que qué rico tenerlos hoy, a quienes puedan encender su cámara. Sabemos que es para muchos hora de estar ya llegando a casa, seguramente, o pueden estar ahí con niños, etcétera. Todos son bienvenidos. Así que, bueno, hoy muy contentos de tener nuevamente a Ángela. Ángela Gómez, Hola, hola. una de nuestras miembros de equipo, practicante del liderazgo generativo, ha hecho su año 1, su año 2, hoy es alumna de nuestro año 3 del programa, así que además practicante, consultora, trae una experiencia como líder de muchos años atrás en procesos de producción, líder de producción, entonces hoy tiene una mirada también desde ahí, dada su experiencia que hoy nos quiere compartir. Así que hoy nos quiere traer esta conversación acerca del liderazgo experiencial, una mirada a la somática del líder. Así que qué rico tenerlos por aquí. Esperamos que entre todos construyamos esta conversación. Gracias, Sanjay, por seguirte animando a venir a estos espacios, a compartir tu mirada, que es parte de lo que nos importa en el instituto, es que cada uno de los que somos practicantes vamos a partir de nuestras propias experiencias, teniendo miradas particulares que nutren y expanden nuestras posibilidades como líder. Así que, listo, mi Anja, aquí estamos contigo para acompañarte en esta conversación y tejer contigo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Olguita. Y gracias al instituto también que proporciona estos espacios para que todos podamos colocar nuestra voz. Y más allá que nuestra voz es poner nuestro cuerpo, y vamos aquí entrando también con esta somática de la experiencia que hemos traído y que llevamos cultivando, aprendiendo, viviendo, todos los años que hay detrás de nosotros y todos los años que también hay por venir hacia adelante de nosotros. Para mí es un placer estar aquí compartiéndoles, como lo dice Olguita, desde mi experiencia. Ella les hizo ahí como un contexto de lo que he sido a lo largo de mi carrera profesional. Sin embargo, hoy quiero que sea una invitación a que conversemos, pero más allá de que sea una conversación mía con ustedes, acá entre todos, es que también podamos traer nuestros cuerpos a la conversación y a este espacio, ¿sí? Cuando en el título cuando hablaba con Gloria, bueno, ¿qué título le vamos a poner a esta conversa, a esta charla? Eh, Salió este de liderazgo experiencial, ¿sí? Y hoy pretendo que para ustedes esto sea una conferencia experiencial. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver esto de experiencial? Pues bueno, ya se los voy a ir contando. Pero antes que nada quisiera escucharlos, qué les llamó la atención, por qué quisieron estar aquí, quiénes de ustedes son coaches, quiénes de ustedes son líderes, quiénes entienden un poco el contexto del Instituto de Liderazgo Generativo o quien no conoce nada acerca de eso, para poder también conocerlos un poco y que empecemos esta conversa entre somáticas, entre cuerpos y entre personas. Entonces, si quieren abrir el micrófono o nos quieren compartir por el chat, bienvenidas, las voces o las letras. Claudia, ¿Cómo estás, Ángela? hola, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Soy muy feliz de estar acá porque casualmente, pues primero que todo, mi quehacer es acompañar a las personas en coaching y en formación de habilidades blandas.
Me encanta el trabajo del cuerpo porque es desde allí que hago el coaching, coaching corporal. Entonces, pues me alineo totalmente con lo que acabas de expresar y gratitud total por estar acá y por estar presente aquí. Mm, gracias, Claudia, bienvenida. ¿Quién más nos comparte o copia en el chat? Si no quiere abrir el micrófono, también bienvenido. Euge. Bueno, a mí me llamó la atención también la somática, porque es como lo que más me conecta cuando hago coaching. Eh, entonces me dio curiosidad. Yo estoy en el CCG 1 y justo en este momento estoy siendo líder, me tocó el rol de líder. Entonces me capturó aún más la conversa. Ok, gracias, Euge. Y bueno, bienvenido a ese liderazgo y ese cuerpo de líder también que va apareciendo. ¿Quién más nos quiere contar? Si es coach, si es líder, como para que vayamos aquí entrando. Sandra, Hola, buenas tardes a todos. hola. Yo soy líder, estoy haciendo el primer año del GOP y entré porque siento que la somática tiene muchísimo poder. Hay un poder ahí que creo que he tenido un poquito del sabor, digamos, de cómo se siente y cómo se vive, pero siento que quiero aprender mucho más y cómo liberar de verdad todo ese poder de conectar a través del cuerpo. Ok, súper. Gracias, Sandra. Bueno, ¿alguien más que quiera contarnos o escribirnos? Como para que ya vayamos también entrando aquí en calorcito con esto. Bueno, entonces, cuando ustedes traen, bueno, yo soy coach, yo soy practicante de esto de la somática, me llama mucho la atención, quiero como eh, entender un poco más o conocer un poco más, eh, pues bienvenidas esa curiosidad que los trae hasta aquí hoy, que los trae, y cuando digo los traigo es porque literal el cuerpo los trae a este espacio y desde ahí ya empezamos a ver la somática. ¿Sí? No es simplemente leer un letrero o un aviso y decir, ay, qué interesante, no. Cada uno de ustedes, en pequeña o grande medida, han hecho algo desde su cuerpo, desde su corporalidad para poder estar aquí, ¿sí? Entonces, lo primero es celebrar eso y festejárselo al cuerpo, porque algo hizo sin que seamos plenamente conscientes, ¿sí? Porque eso empieza, esa es la magia de la somática, empieza a accionar y muchas veces sin darnos cuenta que está accionando, ¿sí? El cuerpo fue utilizado en alguna parte para ponerle el dedo en el clic, aquí en el mouse, para escribir, para correr la silla, para sentarme. En cada movimiento que ustedes hicieron para estar aquí está manifestado su cuerpo. Pero solemos pensar que esto del cuerpo es solo cuando yo soy consciente, le pongo atención al cuerpo y entonces ahí ya funciona y ahí ya entonces le pongo atención, ¿sí? Y eso es lo que quiero hoy contarles acerca de este liderazgo o este parte como experiencial. Y experiencial tiene que ver directamente con esa relación que tenemos nosotros con la experiencia o con la experimentación. Como seres humanos nacimos con manitos, ¿sí? Con 5 sentidos, entonces los ojitos, las orejas, el olfato, el gusto y el tacto, para poder comunicarnos e interactuar con todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces sucede que también cuando vamos creciendo, se nos olvida la magia que tiene el hecho de podernos conectar con esos 5 sentidos que nosotros tenemos, que son los primeros que aparecen desde ese cuerpo que habitamos y que no sabemos ni siquiera, solo sabemos llorar porque nos pegan una palmada, o sea, porque el médico hace que experimentemos dolor y lloremos y desde ahí es que entendemos de, ah, está vivo porque lloró, o sea, porque hay algo que en el cuerpo pasa y que nos permite experimentar. Entonces, para entrar en materia, quisiera invitarlos a que hiciéramos o a que hagamos un centramiento desde esa experimentación, ¿sí? O meditación o Estoy ocupada. concentración o como lo quieran llamar ustedes,
en términos de lo que van experimentando. ¿Listo? ¿Preparados? Quienes tengan la camarita apagada, eh, pónganos una ceñita ahí en el chat o con el emoticón para saber que nos están escuchando. Pueden hacerlo sin que tengan la cámara encendida. Eso sí, si están manejando, eh, por favor, eviten hacer este ejercicio. ¿Listo? Gracias, Ana María, por poner tu manita. Entonces, los voy a invitar a que puedan cerrar los ojos, ¿sí? Y que tomen una respiración, eh, sintiendo la experiencia de respirar, la que se siente respirar, que se siente que entre el aire por mi nariz, que baje como por mis fosas nasales, pase por mi parte trasera de la lengua, baje por mi garganta y llegue a mis pulmones. ¿Cómo estoy experimentando la respiración? Y toma conciencia de la experiencia de respirar. Una respiración más, a tu ritmo, en tu manera. Una vez más. Y desde ahí, desde esta respiración, te voy a pedir que lleves tu atención a tus manos. Y cuando te pido que lleves atención a tus manos, es que puedas sentirte las manos. Conecta con tus manos. Y estando ahí conectado con tu respiración, conectado con tus manos, te voy a invitar a que puedas sentir 5 texturas distintas, sin abrir los ojos, sino desde donde estás. Experimenta 5 texturas distintas y conéctate con esa sensación de tocar, acariciar, palpar, sentir 5 texturas distintas. Que se siente conectar con 5 mundos diferentes. ¿Cuál es la experiencia con que te conecta cada una de estas texturas? Y cuando ya lo hayas hecho, toma de nuevo una respiración. Y ahora te voy a invitar a que puedas llevar tu atención a tu audición o a tu oído. Y desde este lugar en el que estás, sea solo, con gente, cerrado, abierto, manejando, concéntrate en escuchar 5 sonidos distintos. Cinco sonidos que pueden estar muy distantes o tan cerca como está tu corazón. Identifica esos 5 sonidos.
cuando ya los hayas identificado, toma de nuevo una respiración y sigue conectado con la experiencia de escuchar. Ahora te invito para que lleves tu conciencia y tu atención a tu gusto. Y si de pronto todavía tienes el último saborcito del café, el saborcito del agua que te tomaste hace poco, si tienes tu tacita ahí de té o tu aromática, permítete sentir en tu paladar ese sabor e intenta experimentar el sabor de otros 5 elementos. Por ejemplo, de un brownie. Intenta conectar con la experiencia del sabor de un brownie. Dulcecito, chocolatoso, esponjudito. O experimenta la sensación de comer un fruto como un mango saladito, con limón. ¿Qué pasa cuando intentas experimentarlo? ¿Qué pasa en tu gusto cuando traes ese recuerdo de este manguito con limón y sal? Ahora piensa y trae como ese sabor de tu comida preferida, una pasta, una carne, otro postre distinto. ¿A qué te sabe esa comida preferida? Y conéctate con esa experiencia que tu gusto intenta replicar cuando piensas en algo. Ahora te invito a que tomes otra respiración y que lleves tu atención a tu olfato. Y desde allí intenta conectar con el olor que te aparezca, que puede ser tu mismo olor, el de tu perfume, el que usas todos los días. Y las que somos mujeres, las invito a que nos podamos oler el cabello. ¿A qué nos huele el cabello? ¿Nos huele igual que como huele nuestro perfume? ¿A qué huelen tus manos? ¿A qué huele tu ropa? ¿A qué huele el papel que puedas tener ahí a la mano, el cuaderno, el libro? ¿A qué huele tu lapicero? ¿A qué huele el entorno en el que estás? Y tomemos de nuevo una respiración profunda, haciendo conciencia nuevamente de nuestro cuerpo, si necesitan estirarse, traigan también como esa plasticidad corporal y volvamos aquí para que compartamos un poco de lo que les pasó, de lo que experimentaron en esa conexión con sus 5 sentidos que son la base de la somática y de la experimentación, o de la experiencia. Quien nos quiere contar, micrófonos abiertos, sin lío, bien pueden para que podamos conversar acerca de lo que experimentaron. Olguita. Pues lo que me pasó es que
no, había cosas que no había prestado atención, ¿sí? Fue como lo primero que se me reveló. Em, Sobre todo el olor, ¿sí? O sea, no tenía como en mi referente a qué olía, a qué huelo, incluso, ¿sí? Entonces me parece súper bonito. Y lo otro es cuando nos invitaste a, como a la escucha. em, me fue como muy profundo porque empecé como hasta a escuchar mi cuerpo, como los órganos, sí, empecé, me llegó hasta allá, como la escucha, entonces me sorprendió como la conexión que me generó el ejercicio conmigo mismo y me parece como otro nivel de conexión que quizás tengo por explorar. Entonces, gracias, mi Angie. Gracias a ti, Olguita, por escucharte, tus adentros. Eugen, ¿qué nos quieres compartir? Em, a mí, a medida que me fui conectando con cada sentido que nos iba guiando, sentía, empezaba a bostezar y a bostezar. Y yo en este momento tengo COVID y entonces sentía como el alivio de conectarme conmigo, inclusive ante lo que estoy pasando. Cuando dijiste el olfato, yo dije, yo no sé si voy a ser capaz de distinguir un olor." Y sí lo pude distinguir. Ujú. Entonces, a eso fue lo que me invitó, como a mi conexión interna para poder descansar más. Qué bonito. Y ya, voy a dejar ahí parqueadito lo del olor que traes de tu creencia de no poder oler y ahorita lo retomo. ¿Alguien más nos quiere compartir, Clau? ¿Qué les pasó en esta experiencia? Ángela, me pasó algo curioso con el sentido del tacto, porque a pesar de que fue la primera experiencia que nos invitaste a vivir, se me vino la temperatura, o sea, me agudizó la temperatura. Entonces fue interesante porque como fue la primera, me llamó la atención que en el caso de la piel, que es la que nos genera esa sensación táctil de temperatura, el grosor, y también la dimensión, digamos, de esa textura, ¿no? Ujú. Entonces, me llamó mucho la atención porque fue la primera a la que nos invitaste. Y lo otro es que definitivamente hay sentidos que son más rápidos de conectar y hay unos que son más, que toman más tiempo y eso no creo que nos está, o por lo menos nos está hablando, ¿no? Totalmente. Y voy a sumar con lo que ustedes van trayendo, porque precisamente el hecho de hacer esa conciencia primaria de estos cinco sentidos es lo que nos permite conectar con nuestra somática esencial, ¿sí? Traemos nuestro cuerpo, sí, pues nos podemos ver, nos podemos tocar, no somos éter, no somos, pues, voy a ponerlo como en términos así raros, pues, no somos fantasmas, no somos espíritus, ¿cierto? Nos dicen que estamos, que somos materia, pero que también tenemos energía y que nos movemos, pero que esto a la final es la unión de muchos eh, átomos que empieza a formar la materia. Pero hay algo real y es la experiencia que podemos nosotros tener conscientemente, que es lo que también nos diferencia de los otros mamíferos. El hecho de que podamos ir como seres humanos consciente, deliberadamente hacia esa esencia de qué son nuestros cinco sentidos, nos está conectando directamente con esa somática primaria que todos los seres humanos tenemos. Entonces, hablamos de sentir el cuerpo, entonces tú vas a pararte como líder a hablar, pero entonces siente tu cuerpo, pero mira tu cuerpo, sí, y qué tanto vamos al origen de esas emociones, pues no de las emociones, sino de lo que realmente sentimos. ¿Qué tanto podemos conectar con esa sensibilidad de escucharnos adentro? Escucha tu voz. Sí, pareciera que no hay voz, pero sí, si tu cuerpo te habla literal, como lo escuchó el Guita. Y incluso
Cuando Euge traía, tengo COVID, pues no voy a oler ni vas a ver a nada, obviamente, si esos son los gajes del COVID, pero tú pudiste diferenciar olores, lo que significa que el cuerpo tiene memoria y que si hoy yo puedo estar inhabilitado en algo, puedo hacer que mi historia me permita experimentarlo hoy. Y esto trae dos aristas, ¿sí? Que el dolor que yo haya vivido pueda hacerme experimentar esto con dolor o que la experiencia que yo haya traído chévere hoy me lo enseñe y me lo lleve a experimentar también bien. O en el caso de Euge, que pudiera recordar los olores así su cuerpo realmente no los tuviera. Y esa es la magia de la conexión cerebral y de la conexión de la amígdala y de todo este circuito aquí neuronal que nos acompaña a hacerse cargo también de esa experiencia corporal. ¿Sí? Entonces, ustedes que aquí los escuché que son coach, algunos son líderes, también han venido escuchando en esto de las historias del coaching, del liderazgo, diferentes autores que traen el cuerpo como parte de ese trabajo personal para empezar a trascender, ¿cierto? Entonces hemos escuchado los 5 ritmos de Gabriel Roth, hemos escuchado la danza primal de Daniel Taropio, o hemos escuchado también lo que nos trae desde la ontología, como el ejemplo de los puntos cardinales de la apertura, de la flexibilidad, de la estabilidad, de la resolución, ¿cierto? Obviamente todos estos siguen siendo metodologías súper válidas para seguir trabajando el cuerpo, pero cuando vamos a trabajar con un líder, quien de aquí son coaches, el líder no entiende de eso. Lo sabemos nosotros, que hemos venido estudiando, experimentando, conociendo, pero un líder no sabe de eso. Un líder no entiende qué son los 5. A mí no me hable que yo estoy estoico, a mí no me diga que es que yo estoy, que tengo que fluir, pues que es fluir, si es que tengo los problemas en la planta, si es que tengo aquí el problema con el proveedor, ¿sí? Entonces, ahí nos llega como la inquietud de cómo mostrarle o llevarle a este líder que su somática le puede hablar. Le puede enseñar de olores, así no sepa. Lo puede conectar con esa textura que es más grande incluso que todo el cuerpo, que es la piel, que lo puede llevar a escucharse de formas que antes no se ha escuchado. Y eso es lo bonito de la somática y es lo bonito de poder acompañar a que nuestros líderes hoy en día puedan experimentar ese liderazgo. ¿De dónde sale como este tema? Y quiero hacer aquí un paréntesis antes de ir profundizando más en esto de la somática del líder. Y es que yo era una líder con cero somática, pero cero, o sea, cero es cero, ¿sí? Yo trabajaba 18, 20 horas con un café y sobrevivía, bueno, con dos, y sobrevivía y no me daba hambre, ¿no? O sea, yo creía que no sentía hambre, o más bien mi cuerpo no experimentaba el hambre, eso creía yo. Mi cuerpo no experimentaba el cansancio, eso creía yo, ¿sí? Y lo mejor es que entonces, como lo puso ahorita Olguita, ingeniera en planta de producción, metida desde siempre, pues también traía una historia de ser mujer, pero no poderme maquillar, de no poderme perfumar, de no poderme peinar, porque todo el día estaba con uniforme, con cofia o no sé cómo se llama en otros países, como una cosita para el pelo para que no caigan cabellos. Entonces me olvidé de que, pues, también traía una feminidad. Pues, todo el día metida en una planta, todo el día con uniforme, todo el día con botas, pues, ¿para qué me voy a peinar? ¿Sí? ¿Para qué me voy a maquillar? ¿Para qué me voy a echar una crema? ¿Sí? Y desde ese lugar se pueden imaginar también lo que empezaba a pasar en otras interacciones. Y en las interacciones con los quiebres o con las situaciones que veía, las interacciones con mis líderes y las interacciones con mis compañeros o con mis colaboradores. ¿Sí? Entonces, desde ese lugar, pues obviamente eso fue hace más de 6 años, 7 años, algo que para mí fue mi realidad más de 15. Hoy me permite estar en un lugar diferente
de poderme escuchar. Entonces, yo, como les decía ahora, creía que no sentía hambre, creía que no sentía cansancio. Entonces, ¿cómo aprendí como líder a escuchar mi hambre? ¿Cómo aprendí a escuchar mi cansancio? Y cómo aprendí también a escuchar a otros desde mi cuerpo. Entonces, em, hoy este tema de la somática es también lo que me permite mostrarle a todos ustedes que están aquí y con mis coaches con los que trabajo, de que puedan aprender a experimentar ese liderazgo desde un lugar que no sea el sufrir por hambre, por cansancio, por burnout, por, eh, por tensiones exageradas, ¿sí? Porque eso también puede llegar a pasar, o por el exceso incluso de comida porque unos no comíamos, otros podían comer mucho más, que también tiene sus diferentes alteraciones. Entonces, esta liderazgo experiencial y esa conexión somática del líder tiene que ver con cómo el líder es capaz de empezar a escuchar su propia somática y cómo su cuerpo puede estar al servicio de él mismo para transmitirle esos mensajes que le faciliten las interacciones con los otros. Entonces aquí los voy a invitar a que traigan su hojita y su bolígrafo o su pluma y papel, como lo llaman en diferentes países, para que hagamos como un registro de nuestra realidad como líderes o como personas o como coaches, ¿sí? Y como empezar a bajar esa conciencia corporal, así en este instante no la estemos experimentando, el cerebro y el cuerpo ya trae esos registros. Entonces lo que vamos a hacer es que esos registros se van a conectar con nuestra mente para que podamos entonces diagramar. Bienvenidos a los que se han ido uniendo y pueden encender camarita. Chévere para que nos podamos ver. Estamos entonces, lápiz, papel, plumita. Entonces, la primera pregunta que los quiero invitar a que puedan registrar en sus notas es, ¿cada cuánto, en términos de tiempo, cada cuánto te alimentas? Ok. ¿Cuál es tu relación de tu alimentación con los momentos de estrés? Siguiente pregunta, si ya van terminando. ¿Cuál es el alimento que consumo con mayor frecuencia? Les voy a, digamos, como a quitar que respondan agua, ¿sí? Sino, aparte del agua, ¿cuál es el alimento que consumo con mayor frecuencia? Cuando consumo, la siguiente pregunta, cuando consumo este alimento,
de mayor frecuencia, ¿qué me hace experimentar? Ahora tomen una respiración y vamos a cambiar de temática, pero vamos a seguir con las preguntas. Cuando estoy en una situación de quiebre o de problema o de alto estrés, ¿qué suele pedirme mi cuerpo? Siguiente pregunta. Cuando estoy en un quiebre, en un problema o situación de alto estrés, ¿cómo suele mi cuerpo relacionarse con otros? Siguiente pregunta. Cuando estoy en un quiebre, con estrés o en una situación difícil, ¿sí? Como cada uno lo quiere determinar, ¿cómo es la relación de mi cuerpo conmigo? Tomemos una respiración y quien ya vaya acabando, pues va y dando como su check para saber que ya estamos ok. Gracias María, gracias Euge, gracias Alejandro. Entonces los voy a invitar a que otra vez una estiradita, ¿sí? Que empecemos a sentir nuestro cuerpo, que sí, que sintamos aquí como los musculitos. Gracias, Úrsula. Quiero preguntarles y que empecemos aquí esta conversación sobre las tres primeras preguntas, ¿sí? Que era, ¿cada cuánto me alimento? ¿Sí? Saber si tenemos esa conciencia de cada cuánto nos alimentamos, de cuál es esa relación con la alimentación y cuál es ese alimento que consumimos o que cada uno consume con mayor frecuencia y que me hace experimentar. Entonces los escucho. María, Bueno, me pareció muy bonito el ejercicio y además entendí, pues no sé, como que hice unos insights que nunca había hecho. Frente a las primeras tres preguntas, debo confesarte que cuando tú preguntaste cada cuánto te alimentas, yo no asocié eso únicamente con comida, ¿sabes? Yo pensaba como en todos los alimentos que le doy a mi cuerpo. Entonces yo decía, pues busco alimentos y pensé, ¿sí? Alimentos desde
la comida, alimentos desde la lectura, alimentos desde, no sé, como las sensaciones kinestésicas, para mí es muy importante, siempre un masajito en algún momento del día, ¿sí? Todo eso para mí es alimento. Y cuando hiciste las siguientes preguntas, pues yo dije, bueno, pues ya voy a seguir pensando en paralelo, no importa, ¿sí? Entonces, a la primera, digamos, ya asociándole a las comidas, yo digo, me alimento con comidas cada al menos 4 horas, ¿sí? Cada más o menos 4 horas. Pero busco otros alimentos y tengo tiempos conscientes durante el día para buscar al menos como 3 momentos de alimento de otra cosa, de un masaje, de una lectura, de un alimento espiritual, de algo así. ¿M? Y en la segunda, pues suelo comer más cuando estoy estresada y ahí entendí algo y es, me hice la pregunta por los otros alimentos y dije, cuando como más comida, me alimento menos de otras cosas. Inmediatamente como que se me bloquea esa posibilidad de recibir en mí otros tipos de alimentos y como que se me para la comida como el único recurso, como el que está más a la mano y como el que me hace conectar menos, finalmente. Es más inconsciente a veces comer que alimentarse de otras cosas. Y cuando preguntaste frente a los alimentos que más, que más como, pues yo soy Consumo, muy sí. glotona. Yo soy muy glotona, pero digamos que asocié tres y las asociaciones que hice fueron bien bonitas. Puse huevo, arepa y café. No es lo que más como todo el día, pero digamos que sí es como lo que conscientemente sé que busco tener como en mi alimentación en algún momento del día. Y el huevo, yo no comía mucho huevo. Yo era la generación de la propaganda que el huevo subía el colesterol y toda la cosa, y al contrario, ahora me he vuelto muy come huevos porque mi hijo que odiaba el huevo, digamos que conectó con una forma de huevo y es la comida que siempre tenemos en común los dos. Entonces, para mí el huevo es la conexión con Pablo. Para mí la arepa es volver al origen, es pensar como en acordarme de mi abuelita haciendo las arepas y eso, y me gusta hacerlas, no comprarlas, sino hacerlas y tener toda esa experiencia. Y el café es como el lujo del descanso, del complemento, o sea, todo se cierra bien con un café. Entonces, esas son como las tres cosas. Eso era lo que quería compartir. Súper María, súper bonita tu reflexión, en especial cuando traes alimento del cuerpo, ¿sí? A mayor nivel, es porque siento ansiedad y disminuye el alimento que me conecta con la experiencia diferente a la alimentación. Pues ahorita ya vamos a profundizar en eso. Súper bonito eso que traes. Alejandro, Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? sí, te escuchamos. Listo, perfecto. Pues nada, para mí el alimento es algo muy importante en el día a día porque es la forma en que yo encontré en escuchar mi cuerpo y en saber en qué momento le doy alimento. Yo hago ayuno todos los días, más o menos de unas 12 a 14 horas diarias, eh, donde encontré en qué momentos es apropiado comer. Yo soy educador experiencial, Ujú. me dedico a liderar grupos en diferentes partes del país y gracias a esto me di cuenta que no todos los momentos se necesitan alimentos. Todos los momentos, por ejemplo, cuando voy a campo, mi relación con el alimento es que necesito mucha energía y le meto más alimento de lo que cuando estoy en la ciudad. En la ciudad consumo menos energía física y necesito algo más mental y necesito menos consumo de comida. Entonces es como mi relación con el alimento. Entonces somos como muy partner ahí en ese sentido. Em, en los momentos de estrés creo que es lo que menos pienso en el alimento, porque creo que puedo ser muy glotón en comenzar a picar. Y uno empieza a picar y a picar y creo que me he llevado a momentos de que tengo muchos paquetes y digo como no, 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 respiremos y volvamos otra vez a pensar qué está pasando. Eh,
Y pues mi consumo de alimento que más consumo, decirlo así, es el brownie. Brownie con chocolate y los cereales. Soy como un niño chiquito. Me encanta el cereal, el brownie y la Coca-Cola. Y creo que esos alimentos me hacen sentir tranquilo. Como que los consumo y digo ya, que pase lo que tenga que pasar en todo el día, que ya consumí lo que tenía que consumir. Eso es. Súper Alejandro, esta reflexión que traes también como de la relación del cuerpo con la capacidad energética. Entonces, ¿qué tanto necesito alimentarme para tener esa capacidad energética y poderla consumir? Y bueno, también fan de la Coca-Cola. Entonces voy a tomar de lo que trae Alejandro y lo que trae María, porque cuando, pues ustedes dirán, pero es que estamos hablando de liderazgo, o sea, que trae alimentos, ¿no? Pues como que, pues les cuento que el hecho de poder, como seres humanos, conectarnos con los alimentos nos permite conectarnos con aquello que nos da esa vitalidad o que nos da como esa capacidad de accionar. Ahora, les puede haber pasado, si no les traigo mi ejemplo, y ustedes mentalmente pueden traer los suyos, llega un líder, ¿sí? A la sesión con su intención de administrar mejor a uno de sus colaboradores, porque había un tema ahí como de autoridad y demás, y de conversar y conversar con este líder, encontramos que cada vez que iba a hablar con esta persona, se tomaba una Coca-Cola. ¿Sí? Mostrarle al líder desde su somática qué significaba para él ir por una Coca-Cola, traerla, tomársela, para tener esa conversación que él consideraba difícil, compleja, que él desgastaba mucho, qué estaba significando para él. ¿Mm? Y finalmente en la conversación no tenía nada que ver su colaborador, o tal vez su colaborador más bien no estaba faltando a estos temas de autoridad, sino más bien que él como líder necesitaba conectar con un lugar desde su historia en la cual, con su familia, un momento que lo marcó mucho, en donde se acuerda de su Coca-Cola, era importante para él, ¿sí? Parafraseo. Un líder se conecta con su historia, se da cuenta que esa historia la recuerda con la Coca-Cola, siempre que va a tener una conversación difícil, trae la Coca-Cola. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues que la Coca-Cola era como ese elemento que le estaba mostrando algo y que pudo empezar a entender por qué su conversación se hacía difícil. No todos los casos con la Coca-Cola puede ser igual, pero en este caso puntual, la relevancia que tuvo para este líder poderse conectar con lo que su cuerpo pedía cuando iba a realizar una conversación difícil fue lo que le generó valor. Entonces, cuando estamos hablando aquí de este liderazgo experiencial, es poder llevar a nuestros líderes, quienes son coaches, o a nosotros mismos como líderes, a sentir que o sea, llevar esa conciencia de qué es lo que está experimentando mi cuerpo en este instante y por qué lo quiere experimentar, ¿sí? Entonces, allá van las preguntas de los alimentos. Podemos comer por placer, pero como nos trae María, este huevito la conecta con algo. No solo es la alimentación física, sino que ella ahí está experimentando el compartir con su hijo o su hija, ¿sí? El de la arepita, cuando la hace, conecta y experimenta con su parte ancestral, con su abuela, o sea, la conecta con su feminidad, con todo su linaje, ¿sí? Cuando se sienta a tomarse ese cafecito, la está conectando con su lugar privado, solito, de descanso. Entonces, la relevancia para un líder, conocer qué significa el experimentarse cada momento, porque todas las experiencias e interacciones que tenemos como seres humanos con los alimentos, con las personas, con los objetos, con nuestro propio cuerpo, nos dice mucho. Así como lo trae también Alejandro, él dice, no, es que
me aprendí a regular, claro, pero ¿cuántas veces no se reguló? ¿Y cuántas veces también se da su permiso de sentir ese brownicito con Coca-Cola que sabe delicioso? Entonces, esta conexión con el alimento nos permite ser más conscientes de esas experiencias primarias que tenemos nosotros con nuestro cuerpo. Así que aquí les voy dejando como la primera invitación o tarea, o como quieran ponerlo, para que ahora que terminen esta conferencia, quienes coman o quienes se alimenten después de terminar, y si no mañana, experimenten el placer de desayunar o de almorzar o de comer o de cenar, como dicen en México, ¿sí? ¿A qué me sabe este huevito? ¿A qué me sabe este café? El ser humano con lo primero que conecta en afectuosidad es con su boca. Cuando la mamá lo recibe, después de la palmada que le hace el médico, ¿quiénes aquí son mamás? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que le dice el médico? Tenga, aliméntelo, ¿sí o no? Pues póngalo en su seno y déle alimento al niño, al bebé. Entonces, esa conexión con nuestra boca es la primera forma en que nosotros podemos aprender a degustar y a experimentar y a disfrutar las experiencias que tenemos, porque es la primera conexión que tenemos como seres humanos. Entonces, llévense aquí esa invitación para que puedan deleitarse con el próximo alimento que prueben, así suavecito, a qué sabe la textura, qué sabores trae, como si fuéramos catadores, ¿sí? Que el catador se pasa por toda su boca y demás. Es también cómo pueden ustedes empezar a conectar con esa sensación, ¿sí? José, veo que abriste el micrófono. ¿Quieres contarnos algo, José Ricardo? ¿No? Sigamos entonces. Maribel, vi que abriste el micrófono. ¿Quieres comentar algo? Sí, pues como para complementar un poquito lo que tú decías, adicional, porque el tema del vínculo emocional que se da a través del, de la boca, ¿cierto? O digamos del alimento, que es lo primero que se genera con la mamá, pues permite ese vínculo posterior, o sea, ya en etapas grandes y en el liderazgo. Entonces, cuando tú estás hablando, me pareció súper chévere porque de hecho yo hablo y capacito a muchos líderes, pero este punto de la conexión del alimento nunca lo había tenido como en mi radar y me parece muy bonito porque a la final la conexión y el vínculo que nosotros generamos con el otro, con el colaborador o con el compañero de trabajo, se da a través de esa conexión emocional. ¿Y cómo se genera esa conexión emocional inicial? Tú lo decías, con la mamá, a través del alimento. Entonces, súper chévere. Eso no lo había tenido como en mi radar. Muy, muy interesante. Gracias, Maribel, por lo que traes. Ahí tienes ahí más argumentos para llevar a tus líderes. Elguita. Y ahí sumando como a lo que trae también Maribel, me llega como en las interacciones humanas, dentro de los contextos conversacionales, el alimento o la bebida tiene un papel. Ujú. Entonces tú conversas alrededor de un café. Vámonos a tomar un cafecito. En colombiano, pues eso es como muy Un usual. tintico. Ajá. Vámonos a tomar un cafecito y eso es como una invitación a la complicidad, ¿sí? ¿Dónde se hacen los negocios? Pues en los restaurantes comiendo o jugando golf, ¿no? Entonces, entonces, conectando eso, como el efecto y como el vínculo o el contexto de seguridad o los contextos que diseñamos para las conversaciones. Entonces, ahí me aparece que dependiendo de la conversación, qué contexto, ¿sí? Sí, o sea, el alimento en físico, pero también, pues, los otros contextos son como alimento, trayendo lo que traía María, como que otros alimentos necesitamos integrar a las conversaciones que traemos como líderes, que abran posibilidades de unos ciertos tipos de conversación. Entonces, nada, me llegó
como esa reflexión y también esa práctica, porque creo que hay prácticas que tenemos en las organizaciones, en los equipos. Entonces, cuando celebramos, celebramos con torta o en los equipos hay las prácticas de como que se van rotando incluso las De invitaciones los a tomar algos. en los algos, sí, el alguito en Colombia es como las 11 o no sé cómo no sé cómo lo llaman en otras partes, pero sí, entonces como que ahora a partir de esta conversación veo como un ingrediente, ¿sí? Un ingrediente relacional desde el liderazgo que puede ser diseñado e incluido como parte del diseño de las conversaciones. Sí, Y que gracias. incluso, y que incluso si nos vamos un poquito más allá en términos de nutrición y todo, y el efecto que genera lo que comemos en todas nuestras formas emocionales, las formas en que reaccionamos, a dónde nos lleva, qué tanto nos inflamamos o nos estamos bien inflamados por lo que comemos, pues también tenemos, yo creo que menos tolerancia. Sí, no, nada, estoy aquí como especulando un poquito con cosas que me llegan a partir de esta invitación, Angie. Gracias, Olguita. Y bueno, entonces, con esto que trae Maribel y con esto que trae Olguita, lo que quiero mostrarles es que finalmente en cada relación que nosotros tenemos también como líderes, estamos poniendo nuestra somática, ¿sí? Algo nos ocurre a nosotros desde ese lugar que somos, o desde esa conexión con nuestro cuerpo propiamente, pero también qué pasa cuando nosotros no somos habilitadores para otros desde nuestro cuerpo. Voy a traer ejemplos. Y esto que traían ustedes invitemos al tintico, la tortica y no sé qué. Quienes han sido líderes de empresa saben que hay conversaciones a las que se invita a las personas y no se les ofrece nada, ¿sí? Por ejemplo, una conversación de despido. Te invitan, pero no te ofrecen nada, ¿sí? Entonces, miremos esa conexión también de cómo alrededor de algo yo como líder puedo generar esos espacios, cómo puedo empezar e incluso qué habla de mí cuando yo comparto con otros, qué habla de mí cuando yo puedo nutrir al otro desde lo que estoy hablando, cómo como líder desde mi somática puedo estar también nutriéndome de otro cuando solo escucho, cuando te toco, cuando te huelo. Y aquí traigo un poquito de mi historia, Olguita es testigo de eso. Yo no abrazaba a nadie, por elección propia, ¿no? O sea, ¿me van a abrazar? No. Y yo decía, no, no, eso no me abrace, a mí no me gustan los abrazos, no. Y mucho antes de pandemia, ¿no? Hace muchos años, hace 6 años. No me gustaba el contacto personal, me generaba algo, ¿sí? Entonces, si yo como líder, pensando en mí atrás, no era capaz de nutrir al otro con un tacto, con un abrazo, ni de nutrirme a mí misma, ¿cuál sería mi somática como líder hacia mis colaboradores? ¿Qué creen ustedes? Distante. Cero, no había somática para acercarse, para conversar, no vinculaba, no generaba, como lo dice Maribel, no generaba vínculos. ¿Sí? Y por eso es que entonces en este segundo pool de preguntas eh, traemos como ese lugar que puede ser más difícil para algunos de nosotros, que es esos momentos de quiebre o de dolor o situación compleja. ¿Sí? ¿Qué les pasa a ustedes cuando están en una situación de quiebre, problemática, situación difícil, con ustedes mismos? Como seres humanos decimos, ay, no, 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 no soy, hoy no soy capaz de peinarme, yo no sé qué me pasa, pero no soy capaz de peinar. No, hoy tengo como un calor, como que nada me sale, como que no, ¿sí? ¿Qué nos empieza a pasar a nosotros cuando estamos en una situación de esa? Es importante empezar a conocernos desde esa somática y desde ese liderazgo también. Entonces, conversemos un poco acerca de esas segundas preguntas, de ese segundo grupo de preguntas, para que ampliemos aquí como la mirada de todos. ¿Quién quiere compartir? El micrófono. Eugen. Eh,
A mí lo que me pasa es cuando dijiste la pregunta, cuando hay un quiebre, ¿qué me pide el cuerpo? Siempre me pide que lo escuche y yo no soy como que tan, porque en el momento del quiebre es un momento de urgencia para mí. Y lo que estoy aprendiendo ahora es que es una bandera roja, es un anticipo de, ¿sí? O también una ruptura de la transparencia que necesito parar y escuchar. Y cómo se, me dio risa cuando hiciste esta pregunta porque cómo aparece, o sea, cómo se relaciona, cómo me relaciono con los otros cuando aparece Tu el cuerpo. quiebre. ¿Cómo se relaciona tu cuerpo con otros cuando hay el Claro. quiebre? Ujú. Yo hago como que, tranquilo, no pasa nada, o sea, todo va a estar bien. Y me sale la resolución y esa liviandad de ir hacia adelante. eh, y al final empieza como, que lo vi en la tercera pregunta, una resistencia, que mi cuerpo me dice algo y yo, pero tampoco es para tanto, o sea, como ese juicio que tampoco es para tanto, vamos para adelante, eso me pasó. Y mira que tú dices, no, no me pasa nada. Digo, al quiebre, no, no pasa nada, pero te pones resolutiva. Incluso en esa resolución, como líderes, empezamos a generar una somática distinta, ¿sí? Entonces, yo puedo estar aquí resolviendo, resolutivo, pero pues no pasa nada porque yo estoy aquí resolviendo, pero me voy llevando al resto por delante, voy abrumando al que me encuentre y no hago conciencia de eso. Por eso volvemos a ese origen de la somática del líder, que es volver al origen, que son esas sensaciones primarias de cómo siento mi resolución o cómo siento mi pasividad y cómo lo sienten los otros, porque somos seres relacionales y siempre estamos conectando con otros, pero qué tanto mi resolución o mi pasividad tiene efectos en otros. ¿Qué tanto el que yo juzgue, no, voy para allá, lo va a resolver, eso no es nada, son dos cositas que arregle ya, hago sentir al otro que está en mi Wii o que está en mi espacio compartido como que es inútil o que no lo incluyo o que no lo vinculo, porque simplemente entonces yo voy para allá y a él se le olvida, ¿sí? Esto pasa en las organizaciones, pasa en la vida real, pasa en sus coaches, pasa en la casa, ¿verdad? En todos los lugares. Porque siempre estamos con el cuerpo, pero es al que menos escuchamos. ¿M? El cuerpo nos habla en cada instante, con una respiración, con la temperatura, con los sonidos, con todo lo que está. Pero cuando hablamos de esta somática del líder, de este liderazgo experiencial, es llevar esa conciencia a cada experimento que yo hago, a cada experiencia que yo como ser humano tengo, cómo me vincula con el otro o me desvincula con el otro. Cómo me atrae hacia la situación o hacia el otro, o cómo me aleja de eso, ¿sí? El liderazgo experiencial lo que nos está permitiendo con esto es darnos cuenta de que tanto como líder, como ser humano, soy capaz de deleitarme con experimentar con el exterior, con lo que no esté aquí, con mi voz interna, con mi voz interna mental, ¿sí? ¿Cómo me permito experimentar con los otros? Y aquí traigo como una frase de mi maestro budista. Yo soy practicante budismo y pues maestro, pues vamos a sentarnos a recitar mantras. El maestro es muy lindo con sus retos porque dice, pues sí, siéntese aquí y rece 10.000 mantras, pero cuando salga a la calle, se suba a la buseta o el taxista pase y la moje, siéntese a rezar mantras también ahí, ¿sí? Dice, no, no se siente a rezar mantras, vaya a practicar. En palabras de él es platica, platica. Ve y platica en el mundo, ¿sí? Que no habla español completo. Entonces, ve y practica en el mundo. Y al líder lo que le falta hoy en día, desde mi mirada, y es mi juicio, es poder practicar esa experiencia. Es permitirse traer esa conciencia
a esa experimentación. Pero estamos de afán. Hoy las organizaciones están con agendas, ya de 8 horas no les alcanza, necesitan 10 horas, ¿sí? Con esto de la pandemia, ya todo el mundo se siente con permiso de citarte a cualquier hora y a ti no te queda espacio ni siquiera para ir al baño, para alimentarte, como decía María, con la arepita, con el huevo, con el café, pero también con la lectura, con un masajito, con algo que sea propio. Ya el tiempo no te da para eso, ¿sí? Hablamos de organizaciones ágiles y de resultados rápidos, y entonces creemos que nosotros nos volvemos rápidos también, ágiles también, porque hacemos muchísimas más cosas. Pero realmente, ¿qué tanto de esto el líder está experimentando y qué tanto de esto el líder está haciendo conciencia de su somática? Hagan el ejercicio y aquí les hago la segunda invitación. Vayan ahora con quien se encuentren, que haya acabado de salir del trabajo, de la escuela, de la universidad, o intenten llamar a alguien. Hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? El 90% te va a contar lo que le pasó en el día, pero el otro 10 tal vez intentará decirte desde la emoción cómo se siente, pero ninguno, más allá de decirte que estoy cansado y estresado, te va a poder decir con certeza cómo está su somática, porque es lo que menos conciencia hacemos, ¿m? Y más en este mundo Total. tan veloz. Ángela, Maribel, perdón, ahí, además porque no nos enseñaron, o sea, a nosotros nadie nos enseñó a sentir la emoción y esto es algo pues bueno, yo no alcancé a estar en el momento de la presentación, yo soy psicóloga de profesión y a nosotros nunca nos enseñaron a sentir ese estrés, a sentir la frustración, a sentir la tristeza, la angustia, siempre nos bloquearon esa emoción. Entonces ahora el trabajo de nosotros es empezar a permitirnos sentir para poder enseñarle a los otros sentir y poder transitar toda esa emoción. sí, qué bonito, Maribel. Y el siguiente nivel después de sentir es hacer conciencia de cómo se siente, ¿sí? Pues yo lo siento, yo siento que mi estrés es X, Y, Z, pero ¿cómo lo vivo? ¿Cómo lo siento? O sea, en este trayecto mío, pues, quienes me conocen de antes a hoy, pues yo soy un angelito ahorita. Antes, a más cejona, con cejas así pegadas, entonces malacarosa, pues, y más diciéndole a todo el mundo, a mí no me toque, a mí no me abrace, pues se podrán imaginar. Cero conectada con mi cuerpo, cero conectada con la nutrición, cero conectada con eso. Ahora soy capaz de reconocer qué le pasa a mi cuerpo cuando está estresado. Y ni siquiera necesito llegar a niveles de estrés. Llevaba unas semanas en donde tuve un viaje y este viaje me cambió como las costumbres y cuando llegué otra vez a mi casa, seguí recurrente sin dormir, ¿sí? Sin dormir el tiempo que es. Ya te doy la palabra, José Ricardo. Entonces llegó un momento en donde en una de esas noches, 2 de la noche, 1 de la mañana, que mi cuerpo no era capaz, me senté en la cama a respirar y a preguntarle a mi cuerpo, muéstrame qué es lo que no he visto, por lo cual tú no eres capaz de descansar. Y empecé a sentir los latidos de mi corazón más acelerados de lo normal. Y escuché que tenía taquicardia. Ojo pues, escuché que tenía taquicardia. Lo logré escuchar. Inmediatamente, para mí la taquicardia es igual a altos niveles de cortisol, igual a una deficiencia de tiroides, igual a una descompensación de mi hierro. Al día siguiente ya estaba comiendo carne otra vez en altas dosis. Volví a consumir, aumenté la dosis de mi magnesio, ¿sí? Aplacé la dosis de mi medicina de tiroides y al segundo día pude dormir. Eso es escuchar la somática. Eso es liderar la somática de tu cuerpo. Eso es el liderazgo experiencial, que tú puedas conectarte con tu somática y tomar acción, que es lo que hablamos tanto en el liderazgo generativo, de tomar acción frente a lo que hoy te estaba pasando. Yo pudiera haberme quedado 2 o 3 semanas sin dormir,
y echarle la culpa al marido, al problema, al viaje, a todo, ¿sí? Doparme para poder dormir, pero no, yo elegí escuchar a mi cuerpo y elegí escuchar mi taquicardia y elegí tomar acción desde el conocimiento que he venido teniendo en la relación con mi cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿me siguen como en esa relación de liderazgo experiencial con esa somática de líder? ¿Sí? José Ricardo, compártenos. Hola, buenas noches, Buenas gracias. noches. Mi nombre es José Ricardo Martínez Moncaliano, psicólogo, psicogenealogista y conferencista, coach, también entrenado con programación neurolingüística y bueno, algunas cosas. Me hace mucho sentido esta conversación. En nuestra educación tradicional, una educación pues desafortunadamente a mi pensar, a mi parecer, algo trasnochada y con falta de avance. En nuestra educación tradicional nos enseñaron a leer y a escribir. Eso, digamos, es lo tradicional. Tú le preguntas a una persona, ¿cuál es el modelo de educación en el que convivimos, el tradicional? Entonces nos enseñan a leer y a escribir. ¿Qué estamos exigiendo? ¿Qué estamos pensando en este momento de nuestro sistema o modelo educativo? Y sin importar la edad, sea niño, sea joven, adulto, no importa. No nos enseñaron a sentir ni a comunicar, a leer y escribir, pero sentir y comunicar. Entonces entiendo que la somática, la psicosomática, como la conozco, ese sentipensar, esas sensaciones, eh, el cuerpo me habla, el cuerpo me expresa a cada segundo de mi vida. Y esa comunicación íntima o interna dentro de mi ser, dentro de mi conciencia, somos unos de los únicos animales que podemos pensar en nosotros mismos. Conocemos las líneas de tiempo, las reconocemos, pero en el afán del día a día se nos entorpece el hábito saludable del sentir pensar. Eso quería compartir. Muchas gracias. Es un gusto. Súper, Gracias. José Ricardo, qué bonito. Y de eso se trata, de traer esa conciencia para sentir pensar, para estar aquí en mi presente, en mi hoy, en mi centro y poder hacer las elecciones que necesite hacer para hacer diferente mi realidad. Muchísimas gracias. María, Mm, Estaba pensando un poco como en el ejercicio que había hecho con respecto a esas preguntas, pero ahora que los escuchaba a todos, va uno como elaborando más, ¿no? Sobre sobre el original. sí, Y si bien es cierto, en las preguntas del ejercicio yo identificaba, eh, por ejemplo, como sensaciones claras frente a lo que mi cuerpo me pedía cuando estaba en una situación de quiebre, ¿sí? Por ejemplo, muy relacionadas con el calor. O sea, yo después lo pensaba, es la necesidad de holding, ¿no? ujú, Necesito un abrazo, necesito calorcito, yo busco una cobija, busco a mi gata para que me caliente, busco que mi hijo me masajee, o sea, como ese contacto. Pero mi elaboración va a que en las situaciones de quiebre, seguramente todo eso va acompañado de mucho dolor, de mucha tensión, sí, pero de mucha más conciencia. En las situaciones de quiebre yo soy más consciente de cómo estoy, curiosamente, ¿sí? Es decir, como que el dolor me conecta con la realidad, ¿sí? Y me conecta con la resiliencia. Creo que es ahí en esos momentos en donde más fácilmente yo me puedo manifestar mi fe para trascender esos momentos. Es decir, cuando yo estoy adolorida, cuando el domingo me pegué un golpazo y empieza uno a hablarse. Tranquila, todo va a estar bien, vas a estar bien, tú eres capaz de esto, tú has pasado por otras cosas. Es decir, eso pasa allí. Y la elaboración que yo hacía ahora que los escuchaba es precisamente en los ejercicios de liderazgo. Si bien en los ejercicios de liderazgo, todo esto que yo te cuento es tal vez en donde más termómetro puedo yo tener de cómo está siendo mi ejercicio de liderazgo. Porque cuando como líder no tienes la posibilidad de tener holding tampoco,
es porque precisamente estás demasiado lejos, estás emocionalmente lejos y ya construiste un muro que no te da lugar a poder pedir también un poquito de calor, un poquito de abrazo, un poquito de contención, ¿sabes? Pero también creo que hay un asunto que es clave y que es donde está también el verdadero liderazgo, que no las jefaturas, porque siento que las jefaturas gobiernan sobre el otro. Y si hay un lugar que uno no puede gobernar, es el lugar del cuerpo. Ahí es donde cada uno es como es y ahí es donde por más jefe mandón que seas, tú no tienes el derecho de entrar en mi territorio en la manera como yo siento lo que tú me manifiestas y lo que yo mismo manifiesto y en lo que necesito. Entonces, para mí es muy fácil decir, yo necesito un abrazo, calor, todo, pero seguramente mis compañeros al lado necesitan espacio y no necesitan ese abrazo y no necesitan calor, necesitan al contrario, como decía el compañero que acaba de hablar, que ahora, José Ricardo, perdóname. Ujú. Eh, sí, nos enseñaron a leer y a escribir, pero yo pienso que lo que no nos enseñaron fue a leer al otro, ¿no? A leer precisamente esa necesidad del otro y a poder ya no escribir, sino describir emocionalmente lo que pasa en el otro. Entonces, no sé, hice como esas elaboraciones sobre lo primero que había hecho a partir como de la conversación ahorita. Super María, muchas gracias y me encanta esto que empiezan a traer y a construir, porque es ampliar esa mirada de liderazgo, es llevarla más allá de jefe, colaborador, autoridad y demás, sino de darnos cuenta que el liderazgo está en cada uno de nosotros y que lo ejecutamos en el día a día, ¿sí? En la casa, como ciudadanos, como para nosotros mismos. Y esto que trae María de poder también empezar a ver lo que o sea, que dice el cuerpo del otro, que dice la somática del otro, inicia por conocerme a mí también y por empezar a escucharme propiamente. ¿Sí? Solemos juzgar al otro porque "Ay, está caminando así, entonces es porque le pasa esto. Ah, es que no comió, es porque le pasa esto. Ah, es que gritó porque le pasa esto. Pero qué tanto, antes de juzgar, somos capaces de vernos a nosotros cuando gritamos, cuando comemos, cuando decimos, cuando caminamos, ¿sí? En esto del coaching y el liderazgo hay un ejercicio súper lindo que me gusta hacer mucho y es poner al coachee a caminar, a verlo cómo se mueve su cuerpo. ¿Qué pasa cuando se le dice, ve, vos estás alzando más una mano que la otra? Ay, sí, no me había dado cuenta. No, no nos damos cuenta. Incluso yo aquí hablando con ustedes, puedo estar alzando más un ojo que el otro, volteando la cara más para un lado que para el otro, y no me doy cuenta de eso, porque finalmente eh, este mundo de la somática de nuestro cuerpo es tan grande y tan amplio y tan extenso que cada vez que lo vamos escuchando, vamos llegando más deep, vamos yendo más a lo profundo y vamos encontrando esa capacidad de relacionarnos desde la experiencia corporal con el otro, ¿sí? La experiencia no es nada si no está el otro. Por lo tanto, en esto del liderazgo experiencial y esta mirada de la somática del líder, es poder darnos cuenta, llevar esa conciencia a cómo estoy experimentándome mi liderazgo, cómo estoy relacionándome con mi entorno, cómo es mi somática como líder para relacionarme con todo lo que está a mi alrededor, incluso hasta con el aire, ¿no? ¿Cuál es mi relación con el aire? ¿Qué tanto respiro? ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan agitado? Entonces, los invito a que aquí nos tomemos una respiración, de nuevo que podamos regalarle una estiradita a estos musculitos que ya algunos llevamos muchas horas acá sentados y que conversemos en este momento de qué van aprendiendo, de qué se llevan hoy de valioso. A los que tienen camarita apagada, que porfa nos copien en el chat, qué se llevan para escucharlos al menos leídos y, y que compartamos un poquito de qué, ¿sí? De qué experimentaron hoy. Claudia. Ángela, pues yo ubico dos situaciones. La primera es que definitivamente vemos y escuchamos, digamos, en una proporción muy alta en la relación con otros. Pero cuando yo
hago que mi cuerpo se active mucho más y él mismo sea como el que me lleva en la conversación para conmigo y para con los otros, como un motor agudizado, como con todas las antenas, es cuando yo personalmente, y creo que es mi experiencia, definitivamente me entiendo más y puedo comprender más al otro. Em, yo el día que no me muevo físicamente hablando, difícilmente me puedo comprender más y menos voy a entender al otro. Es como la primera. Y aquí en el mundo es al revés. Es vernos y escucharnos, pero sentirnos es como relegado. Y la otra pregunta, esta es una pregunta que te quiero hacer y es en la intervención para con otros, en ese liderazgo. Em, yo tengo muchos, digamos, sufrí mucho en mi liderazgo muy activo y me cuestioné mucho, digamos, la eficacia de ese liderazgo. O sea, porque los resultados podían verse, digamos, en resultados cuantitativos, pero en mis relaciones tuve que hacer un pare alto en el camino, un poco lo que tú comentabas en ese actuar. Cuando estamos con un cliente que es similar a uno, que le genera, que le detona a uno ese espejo tan fuerte, am, cómo acallar mucho más, digamos, esa experiencia personal para que el otro empiece su proceso a su propio ritmo. O sea, yo tengo una tendencia grande a veces a meter la mentoría, ¿sí? Como, Por como a el, llevar al otro a que haga lo que tú estás viendo como más que posible. llevar, yo siento que soy un buen acompañante, pero cuando yo observo que hay caminos que le pueden facilitar, como acortar dolor, soy muy mamá. Ujú. Tengo, tengo, digamos, esa forma de acompañar. Y claro, me cuesta como frenarme en ese acompañar, inclusive desde el cuerpo también, para que sea su propio camino. Definitivamente es el que él quiera transitar. Pero la pregunta va más a cómo puedo intervenir para aquietar esa acción Ah, desde un lugar. Creo que con la palabra lo he podido hacer, pero es que el cuerpo habla, o sea, yo hablo con el cuerpo, entonces mm, ahí transmito una cantidad de cosas que tengo que estoy trabajando, y ujú. que digamos, pero que creo que tú tienes más experiencia para darnos. Bueno, Claudia, mira, de lo que te estoy escuchando, yo te voy a regalar una pregunta que nos hacemos mucho en el liderazgo generativo Ujú, y es, una, ¿a ti qué te importa cuidar de esa relación? Cuando tú estás con tu coachee, ¿sí? Y tú estás desde el lugar de coach y de mentora, y esto también puede servir para todos los que nos están escuchando desde los diferentes ámbitos relacionales, ujú. ¿qué te importa cuidar de esta relación? Entonces, ¿a ti te importa cuidar que él tenga un camino cortico y que le agilice ya? ¿O te importa cuidar que él viva su proceso? Sí, ¿Sí? sí, ¿Qué te importa cuidar a ti? Y como volver a hacer esa pregunta y escucharte en tu somática, ¿qué te pasa? No, es que si yo me la hago y le digo que voy a respetar su camino, como que me voy, listo. Escúchate en tu somática, céntrate, ¿sí? ujú, Enraízate, que esas son otras prácticas que creo que en otra conferencia, plan, versión 2 seguiremos hablando, pero que ujú, tú puedas con, escuchar tu somática de lo que te genera esta pregunta a ti. ¿Qué me importa cuidar en esta relación con el coaching? En tu ujú, caso, de lo que traes, la velocidad de que arranque o su proceso. Y lo otro es que también puedas preguntarte al servicio de qué está esa conversación que tú estás construyendo. ¿Está al servicio tuyo, de tu somática, o está al servicio de él como coachee y de su aprendizaje? O te pueden salir otras preguntas, otras respuestas más. Pero con estas dos, con que tú empieces a hacer conciencia y de sentir estas dos preguntas y de escucharte en estas dos preguntas, a ti qué te pasa, es que me doy cuenta que tal vez no cuido, es que me doy cuenta que tal vez eh, no sea al servicio de qué,
está esta conversación. Ahí te vas dando cuenta de tu somática como coach y como mentora y puedes hacer tu evaluación y tu conciencia para ir ajustando eso. Muchísimas gracias. ¿Te sirvió ahí la mirada? Muchísimo. Sí, total, total. Muchísimas gracias. Me Vale, con mucho encantó gusto. la experiencia de esta conferencia. Muy Gracias, reveladora. Claudia. Muchas gracias a ti, Claudia. Em, José, pero antes de darte la palabra a José Ricardo, voy a decirle a Javier que nos dice pues que tuvo un inconveniente y no pude escucharla. Recuerden que esta grabación queda en YouTube, en la plataforma y en el canal de IGL Latam, en donde pueden volver a ella o compartirla, o como decía alguien, voy a volverla a ver. Entonces, si se perdieron de algo, no importa, ahí está colgada en YouTube y ahorita les puedo pasar como el link para que puedan acceder a ella quienes necesiten también posteriormente. José, cuéntanos. Gracias. Es que tiene mucho sentido lo que menciona Claudia. Me gustaría decir algo si Claudia lo autoriza. Hay que pedir Claro. permiso, ¿no? Gracias, gracias Claudia. Es que imagínate, yo soy psicólogo hace 20 años y trabajo en ello de eh, cerca de 17 años. Y cuando empecé a comprender todo esto que nos ocurre en esta situación que nos pone la vida y la misma psicogenealogía que nos hace un llamado a las personas que transitamos en esta labor, bien sea como psicólogos, terapeutas, coaches, acompañantes, nos da el síndrome del Salvador, ¿no? No sé si lo hayan escuchado, ¿sí? Entonces uno como que interviene con el otro, escucha, hace una interpretación, ubica uno la herramienta para compartir y muchas veces como que no es el tiempo, el momento, la persona, el lugar, incluso uno mismo tiene que evaluarse eso. Por eso yo pido permiso y por eso pido el permiso para opinar acerca de lo que estás mencionando, porque a mí me ha hecho mucho sentido. Ya hay un ejercicio muy lindo, eh, si me permiten compartirlo, se llama el triángulo dramático de Karman, ¿sí? Del triángulo dramático al triángulo consciente. Si lo escriben allí Karman con K, lo van a encontrar un ejercicio dinámico, didáctico, y la primera implicación, la primera invitación es que yo mismo me lo haga a mí, ¿sí? Que yo lo practique en mí. En el triángulo dramático encontramos a la víctima, al salvador y al victimario o verdugo. Es ese triángulo donde todos los seres humanos transitamos. En el triángulo consciente está el guerrero, el mercader y el alquimista, que son como que los que transitan dentro de sí mismos, donde nos encontramos nosotros mismos dentro de nosotros mismos para poder apalancar, acompañar o para tomar una decisión respetuosa y amorosa de ponernos límite a nosotros y no transitar el camino de otros, porque a veces nuestro ego, nuestra soberbia, esa pulsión de nuestro conocimiento se puede ver bastante involucrada en el ejercicio de acompañar a otras personas. Entonces, es un ejercicio lindo, tal vez ustedes lo conocen muy bien, tal vez lo pongo sobre la mesa, lo hablo con todo el cariño y con todo el respeto y con todo el permiso de este tiempo. Gracias, José. Se los agradezco. Finalmente también es una comunidad de aprendizaje y bienvenidos todos ustedes precisamente porque alimentamos aquí este hacer del liderazgo generativo también. Entonces, bueno, ya vamos llegando a la hora. Agradecerles por su tiempo, por el espacio, por estar aquí, por proponer, por poner, por experimentar y porque finalmente también celebrarle a cada uno de sus cuerpos que hoy se permitió experimentar este aprendizaje, escuchar, ver, sentir, estar acá, sostener. Todo lo hicieron desde el cuerpo, desde la experiencia. Entonces, muchísimas gracias a todos. Si alguien más quiere contarnos qué se lleva, así cortico, para que ya Olguita pueda cerrar. Entonces estamos, Olguita. Listo, pues ya ahí están escribiendo Ángel, los agradecimientos y como el regalo que fue venir a esta conversación. Gracias por ser parte, gracias por sumar desde sus miradas.
Para eso son estos espacios, también para seguirlos nutriendo, para ampliar las miradas y traer miradas desde nuestro discurso de liderazgo generativo al servicio del mundo. Así que los esperamos el próximo miércoles, siempre estamos aquí a la misma hora por el mismo canal. Y gracias, Angie, por traer tu mirada y por regalarnos esa visión que estás teniendo. Que tengan una feliz noche, que descansen, los esperamos pronto y descansen a propósito y nútranse a propósito de la invitación que nos hizo Angie para cuidar nuestra somática. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Feliz noche. Gracias, Muchas Miguel. gracias. Gracias. Gracias, Buenas gracias. noches, muchas gracias. Gracias, feliz noche a todos. Chao. Chao.